Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre su servidor Bruno de la Garza, recordándoles que transmitimos desde las instalaciones de radio y televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro. En esta ocasión en un programa pregrabado para el día 14 de abril, siendo ya las 9 de la mañana. Bueno, pues el día de hoy le tenemos un programa muy especial en el cual estaremos hablando de un tema muy importante para usted, para todo el público inversionista, donde tomaremos un tema de importancia dadas las turbulencias económicas que se han suscitado durante los últimos meses, ya no solamente semanas, últimos meses. Las condiciones económicas han sido bastante complejas, por lo cual, bueno, consideramos que el día de hoy es importante hablar sobre las fuentes de financiamiento para los proyectos en nuestro país. Para eso, bueno, pues hay que contextualizarnos con cuál es la situación en cuanto a el crédito, en cuanto a los recursos que podemos nosotros disponer para financiar algún tipo de proyecto, independientemente del sector en el cual nos encontremos. Entonces, bueno, pues comencemos. Me parece que es importante resaltar el marco contextual actual de nuestro país, donde el BBVA hace a través de un boletín un señalamiento bastante importante. Las pymes, recordemos que son las pequeñas y medianas empresas, representan hasta el 99% del sector privado en nuestro país y aportan el 52% del empleo para la misma república. Sin embargo, alrededor del 33% de las nuevas empresas fracasan en el primer año y solamente un 35% siguen funcionando luego de 5 años. Son datos realmente importantes. Vemos que la mayor parte de las empresas en nuestro país son pues realmente no pertenecen a los grandes grupos empresariales. Sin embargo, generan más de la mitad del empleo en nuestro país. Por eso, bueno, pues es importante analizar cuáles son las condiciones tanto económicas al interior del país como externas que afectan de esta forma, de tal manera que genere que de estas empresas, pues alrededor de un tercio, podemos observar que no llegan a pasar del primer año, no llegan a sobrevivir, y de estas mismas, solamente un 35% siguen funcionando o siguen operando después de 5 años, es decir, no llegan a largo plazo. Algunos datos importantes que tenemos sobre inversión en nuestro país. Pueden ser datos nacionales. Tenemos datos de INEGI, donde observamos que casi la mitad de las empresas medianas tenían 21 años o más de haber iniciado actividades. Es decir, poco más del 65% de las pequeñas y de 62% de las microempresas tenían 11 años o más. ¿Qué es lo que vemos? Que en cuanto, dependiendo del tamaño de la empresa, pues va a ser la subsistencia o el tiempo que pueden durar en el mercado. Las microempresas, pues observamos que una menor proporción es la que puede realmente sobrevivir una mayor cantidad de tiempo en el mercado nacional. Si nos fuéramos al apartado de género, que en este contexto actual, pues ha sido un tema relevante a nivel nacional e internacional. Observamos que a su vez el 8.8% de las empresas medianas, el 20% de las pequeñas y el 23.5% de las microempresas, en este caso, las decisiones las toma principalmente una mujer. Observamos que independientemente de que sea una empresa mediana, pequeña o micro, hablando de pymes, pues en su mayoría tenemos en los cargos directivos a hombres, hablando de la cuestión de género. Esto únicamente como información descriptiva del sector. Observamos que las empresas que más perduran son las que pues tienen un mayor volumen de operación y que estas a su vez se encuentran dirigidas principalmente por hombres. En cuanto a datos nacionales de financiamiento, porque pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de financiamiento. Desde los inicios de las operaciones podemos observar que cerca de la mitad de las empresas, es decir, alrededor del 46-47% de estas empresas han solicitado algún tipo de financiamiento bancario con alguna institución financiera, con algún proveedor
u algún otro tipo de financiamiento, siendo el más popular o el más concurrido el financiamiento con proveedores. Cuando utilizas el crédito de 30, 60, 90 días, bueno, pues este es el tipo de crédito más común dentro del sector empresarial. Después le seguiría el financiamiento bancario, que aunque en este momento es pues el costo y tiene el costo de financiamiento más elevado, pues el que pues tal vez representa tiene menores barreras de entrada. Es decir, es el que más empresas conocen, el que más usuarios en general conocen, por lo tanto, pues el que más, al que más se recurre dentro del sector empresarial. Y de estos, bueno, 43.2% lo ha obtenido. Que podemos observar que cerca de la mitad de las empresas en nuestro país funcionan con financiamiento, lo cual no es necesariamente algo negativo. Simplemente debemos de considerar que el dinero que nosotros estemos utilizando por financiamiento son recursos que, pues, más adelante vamos a tener que subsanar, que vamos a tener que estar pagando con lo que se genere de utilidad con la operación, porque los recursos financiados son simplemente dinero de la misma operación del futuro. Es decir, son recursos que se van a tener que pagar en algún momento. Tenemos algunos otros datos de financiamiento. ¿Qué es lo que observamos? Si comparáramos las empresas por tamaño independientemente de en cuál sector se encuentran, observamos que de micro, pequeña, mediana y grande, ¿qué es lo que sucede? Que entre más va creciendo el tamaño de la empresa, pues mayor va siendo la cantidad de estas mismas que solicitan algún tipo de financiamiento. Esto lo podemos observar en la encuesta nacional eh, de, de, de de finanzas que realiza el INEGI, la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas, en su edición 2021 y en su edición 2024, que es la más reciente, donde vemos que desde la micro, que se solicitaron financiamiento el 24.5% de las empresas, hasta las grandes, que solicitaron en un 45.3%, pues se observa una tendencia que entre mayor es el tamaño de la operación, pues mayor es la necesidad de financiamiento, dando un promedio en el sector empresarial del 30%. Es decir, aproximadamente el 30% de las empresas en nuestro país han solicitado algún tipo de financiamiento. Esto, bueno, pues para poder apalancarnos, para poder realizar no solamente la función productiva, sino algún tipo de inversión adicional, recordando que no es algo necesariamente negativo cuando se utiliza para tal vez aprovisionarnos con insumos, aprovisionarnos con recursos materiales, incluyendo el recurso humano o tal vez la capacitación. Esta utilización del recurso genera un retorno, esa es la definición de inversión, y con eso se puede pagar el financiamiento y en el largo plazo generar utilidades. ¿Cuáles son los problemas más apremiantes enfrentados por las empresas? Bueno, dentro de la encuesta que se realiza por parte de Banxico, se presenta un comunicado de prensa en el cual, bueno, quienes nos acompañan por televisión pueden observar que independientemente del periodo, lo que vemos para 2022, 2023 y la tendencia es similar para 2024, es que la mayor preocupación dentro del sector empresarial vienen siendo las ventas. Este es la mayor preocupación que presenta cualquier organización independientemente de su función productiva, porque es de donde vienen los recursos para poder realizar la misma operación. En segundo lugar, sería la competencia, que, bueno, está muy de la mano con ninguna preocupación. Entonces, la primera preocupación del sector empresarial son las ventas, luego la competencia y luego tal vez no tienen identificado alguna en particular. De ahí seguiría la disponibilidad de mano de obra, la inseguridad, otros, la disponibilidad de insumos, el marco regulatorio, el acceso a financiamiento, los costos de producción, perdón, y finalmente el acceso a financiamiento. Realmente el acceso a financiamiento dentro de estas variables que encuestó Banco de México para el sector empresarial viene siendo el factor que menos estaría preocupando al sector.
¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos diferentes fuentes de financiamiento, precisamente porque no es algo con lo que no se cuente en nuestro país. Tenemos muchas opciones, aunque ya comentamos que el más usado es el financiamiento a través del proveedor, es seguido del financiamiento bancario. Bueno, pues en unos momentos más platicaremos cuáles otras son las opciones que se tienen en nuestro país. Las vías de financiamiento, principalmente crédito bancario, como lo referimos. Antes de adquirir un crédito bancario, pues se deben de revisar las características del mismo. Esto es una recomendación para el público en general, no solamente para el sector empresarial. Siempre es importante comparar entre instituciones bancarias, porque aunque tengan unos límites establecidos por el Banco de México, por ejemplo, a través de la tasa de interés referencial, hay un pequeño margen de acción a través del cual las diferentes instituciones de banca múltiple tienen para poder competir entre ellas, y de eso depende que entre diferentes bancos tengamos diferentes tasas de interés. Los plazos que generalmente van asociados a las tasas de interés, las comisiones bancarias, al no tener una regulación tal vez demasiado estricta, donde se determinara un porcentaje específico para todo el sector, bueno, pues van a depender por esta misma situación de en cuál institución bancaria nos encontramos nosotros. Hay que comparar por eso mismo. Las garantías, en caso de que se requiera alguna. Generalmente para el sector empresarial en algunas ocasiones son quirografarias, únicamente es firmar, pero en algunas otras ocasiones sí se solicitará alguna garantía mobiliaria o inmobiliaria. Entonces es importante también revisar estas condiciones. Y bueno, pues todos los demás costos asociados que se puedan derivar de esta transacción, como comisión de apertura, o algunas otras comisiones. ¿Qué será lo más adecuado? Es identificar cuál es el recurso que nosotros requerimos, y si hemos decidido pues optar por esta opción, que es la más común, comparar entre las diferentes instituciones de banca múltiple que nos ofrezcan este mismo servicio, para de esta forma pues tener el mayor beneficio, no solamente guiarnos por la tasa más baja, sino que se adapte concretamente a las condiciones que tenemos nosotros para poder subsanar este financiamiento. Tal vez tenemos una que nos ofrezca una tasa más baja, pero también el plazo del crédito sea más corto, y eso genere que los pagos tengan que ser más altos y no los podamos cubrir. Entonces, por eso es que es importante evaluar todas las condiciones que ya hemos mencionado. Dentro de las fuentes financieras más utilizadas por el sector empresarial, igual presentado por Banjico, observamos que principalmente son proveedores, más del 60%, ya lo habíamos referido, pero ya con porcentajes, pues observamos que la tendencia es arriba, el 60% del financiamiento es directamente con los proveedores. El crédito que te van a dar a 30, 60 o 90 días, considerando que entre mayor sea el plazo, pues mayor será la tasa asociada que vamos nosotros a estar pagando, seguido de la banca comercial, alrededor del 30%, en menor medida con las mismas empresas del grupo corporativo o con la oficina matriz. Esto sería algún tipo de financiamiento interno, y ya en menor medida a través de la banca domiciliada en extranjero, tal vez algún banco, no necesariamente que se encuentre en nuestro país, alguna empresa de factoraje financiero que se encuentra en Estados Unidos, alguna empresa o alguna sociedad financiera que se encuentra en Estados Unidos, podría ser alguna alternativa menos utilizada, pero que también se recurre dentro del sector empresarial. La emisión de deuda, que es algo un poco menos común, que también nos habla de el financiamiento con recursos, pues no propios de la empresa, pero a través de títulos principalmente de corto plazo que adquieren generalmente los inversionistas, y que nos van a financiar en un periodo determinado. Y en un menor grado también a nivel nacional, la banca de desarrollo, que es la alternativa a la banca comercial. Entonces, estos serían las principales fuentes de financiamiento que se ha identificado a través de la encuesta que ha realizado Bajico. Luego, si nos vamos a las empresas por región geográfica, ¿qué observamos? En el norte se financian, bueno, va creciendo el financiamiento. Si observamos los años 2021, 2022, 2023, la tendencia crece hacia el financiamiento con proveedores, de igual forma con la banca comercial para el norte del país. ¿Qué observamos para el centro del país?
que es donde nosotros nos ubicaríamos. Del 2021 a 2023 va disminuyendo el financiamiento con proveedores. Se mantiene el financiamiento con banca comercial, va disminuyendo el financiamiento con empresas del grupo de la oficina matriz y de la misma forma disminuye el financiamiento con banca de desarrollo y con banca domiciliada en el extranjero. En el sur se incrementa el financiamiento con proveedores para este periodo. Se incrementa el financiamiento con banca comercial, con empresas del grupo matriz y los demás, bueno, parece que se mantienen constantes. Esas serían las tendencias de financiamiento por regiones en nuestro país. Además de ello, bueno, pues el crédito bancario para 2023 se mostró que el 37.4% del total de las empresas contaban con algún tipo de crédito bancario activo. Por tamaño de empresa, la proporción de hasta 100 empleados que reportó tener créditos bancarios al inicio de este año fue del 36.6%. Vemos que los números pues no cambian mucho. Esto era para el 2023, pero 2024 se mantiene la tendencia, incrementa un poco el financiamiento o el crédito que adquiere el sector empresarial, pero derivado de la mejora de las condiciones económicas, porque recordemos que teníamos altos niveles de inflación y fueron disminuyendo durante todo el 2024. El endeudamiento bancario se mantuvo relativamente estable de 2021 a 2023 en el total de las empresas, siendo que tuvo un incremento entre 2021 y 2022 derivado de la situación de salud que vivimos en nuestro país, pero actualmente pues se mantiene si lo midiéramos como porcentaje del total de las empresas, por debajo del 40%, lo cual nos habla de una salud financiera adecuada en nuestro país. Dentro de las fuentes de financiamiento, mencionamos también la banca de desarrollo, que pese a ser un instrumento que no se ha popularizado en nuestro país, pues es un instrumento que también se puede utilizar alternativamente a la banca múltiple. La banca de desarrollo es la banca pública, por decirlo de alguna forma, aunque no es tan utilizada como la banca múltiple o tan popular. Bueno, son instituciones financieras del sector público que tienen el destino de mejorar o promover el desarrollo del país a través de la provisión de los servicios financieros que podremos nosotros utilizar o a los que podremos recurrir a través de la banca múltiple. ¿A qué me refiero? Bueno, pues puede servir como un banco, pero son del sector público. Solamente hay que identificar, pues, a cuál estaríamos o deberíamos de dirigirnos en función del recurso que necesitamos. El principal que se tiene en el país es, o bueno, era Nacional Financiera, Nafin, que actualmente lo conocemos como el Banco del Bienestar. Entonces, esa es la principal alternativa que tenemos a la banca múltiple, porque tiene distintos servicios y distintos instrumentos financieros similares a los que se ofertan dentro de la banca comercial. Pero alternativamente a la banca a Nacional Financiera, ahora Banco del Bienestar, también existe el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, destinados a mejoras precisamente en materia de infraestructura y de servicios públicos, el Banco Nacional del Comercio Exterior, que financia proyectos orientados a potenciar el comercio de nuestro país, es decir, financiar exportaciones. La Sociedad Hipotecaria Federal, que también está destinada a las mejoras en infraestructura para bienes inmuebles, para compra, adquisición o mejora de bienes inmuebles, el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros y el Banco Nacional del Ejército, que ese sí es exclusivo para la defensa nacional. Estas 6 instituciones son alternativas que tendríamos que, como podemos observar en la gráfica de utilización del sector empresarial de la encuesta de Banjico, no son realmente pues muy utilizadas, pero que sí podríamos nosotros, si estamos eh, considerando utilizar algún tipo de financiamiento con alguna orientación de las que mencionamos, que es obras y servicios públicos, comercio exterior o hipotecario, podríamos acercarnos directamente a estas instituciones. O tal vez algo relacionado con banca múltiple,
bueno, también tenemos el Banco del Bienestar. Dentro de las fuentes de financiamiento, también hay financiamiento a través de inversionistas. Hay un término que se ha utilizado recientemente, que es el de Business Angels. Son inversionistas privados con recursos que impulsan el desarrollo de proyectos con potencial. Así como se crearon las crowdfunding, algunas empresas orientadas a fondear eh, a pequeños inversionistas con proyectos que pudieran agregar valor o que le vieran potencial para colocarse dentro del mercado. De la misma forma se tienen estas plataformas a través de las cuales se fondean algunos proyectos que se considera que tengan potencial de crecimiento. ¿Cómo se hace? Pues a través de el aportar el capital necesario para poder desarrollar la idea de negocio. Agregan valor a la gestión de las primeras etapas del negocio. Son negocios a los cuales pues, los inversionistas pueden evaluar y si consideran que tiene un potencial de crecimiento, invertir en el mismo. Ayudan a los emprendedores con los factores de riesgo para poder enfrentarlos y pueden contribuir a la solución de problemas de liquidez de la empresa. Entonces, son inversionistas privados con recursos orientados a la promoción de tal vez algún emprendimiento al cual le vean algún potencial de crecimiento. Y algunos ejemplos podrían ser por ejemplo, inversionistas ángeles en México tenemos Angel Ventures, que lo estoy proyectando en este momento. Fundada en 2008, es una firma mexicana de capital en riesgo activa en Latinoamérica. Invierte en empresas en etapa inicial y de crecimiento temprano. Impulsa diferentes startups que impulsan modelos de negocios innovadores diseñados para el mercado latinoamericano. Es una de las opciones que podríamos tener actualmente en nuestro país. También se encuentra investobc.com, así se puede encontrar como Investo, que también es una firma de capital semilla que invierte en capital tanto financiero como intelectual en startups tecnológicas. Ofrece acceso las 24 horas a la plataforma, es 24/7 y ayuda a escalar tu negocio. Todas estas, pues son plataformas orientadas al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. Entonces, sería importante revisar cuál se adapta o cuál nos estaría ofreciendo las condiciones que nos parecen adecuadas para nuestro emprendimiento. Algunos otros ejemplos serían Blue Box, también de México, firma de Corporate Venturing and Corporate Venturing Capital as a Service. Se menciona que es de un tamaño considerable y que tiene una posición pues relevante en América Latina, junto con más de 21 grandes empresas líderes globales y la banca de desarrollo en México. Han incubado y acelerado, además de coinvertir en más de 800 compañías alrededor del mundo. Entonces, esto nos habla de el tamaño y de la importancia de estas fuentes de financiamiento. También se tienen algunas otras, Angel Hub, Hatch Startups, Syntec, los podemos encontrar a través de Internet como Business Angels en México, y de esta forma podemos ver las diferentes fuentes de financiamiento que ofrecen estos inversionistas. También podría ser a través de socios con capital y constituyendo alguna sociedad mercantil. Bueno, parece que el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy. Espero haberles podido compartir algunas opciones de inversión en nuestro país, siendo que pues es tan importante conocer toda la variedad que tenemos actualmente. Le agradezco a nuestro intervención del día de hoy y nos vemos en la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.